Le concede el uso de la voz a la diputada Adriana Paulina Teixier Zavala. Gracias, presidente. Reitero la bienvenida a esta Cámara de Diputados al doctor Esquivel. En septiembre del 2018, el presidente efectuó varias declaraciones en relación con el Banco de México. Entre ellas dijo, ¿cómo crecer sin inflación? Los economistas, dijo, a veces lo resuelven de manera muy fácil, usando la analogía de cuando se calienta un carro. Eso es el equivalente a la inflación, y entonces, para que el carro ya no se caliente, se apaga. El meollo del asunto, refirió el presidente, estriba en que el carro camine sin calentarse. Además, señaló, nos gustaría que el mandato del Banco de México no solo sea el control de la inflación, sino que también se pensara en el crecimiento. Finalmente, el presidente sentenció, tenemos que ir hacia ese modelo de crecer sin inflación y sin endeudar al país. En virtud de lo anterior, le preguntaría, doctor Esquivel, ¿es posible lo que propone el presidente para el Banco de México? Luego, entonces, ¿cómo entiende la autonomía del Banco de México en su relación con los demás poderes de la Unión y organismos constitucionales autónomos? Y finalmente, le pregunto de qué manera su perfil como investigador, docente, consultor y asesor puede enfrentar los retos que el presidente ha propuesto para el Banco de México. Le agradezco sus respuestas de antemano. Muchas gracias, diputada Adriana Paulina Teixier Zavala. Se le concede el uso de la voz al doctor Gerardo Esquivel Hernández. Muchas gracias, diputada Teixier. Mire, respecto a lo que dijo el presidente, pues está relacionado con lo que mencionaba antes sobre el tema de lo que puede hacer o no el Banco de México. Creo que el objetivo planteado de buscar crecer con inflación y sin endeudamiento es, digamos, es como el deseo de todos los países, el deseo de todos nosotros, es lograr poder justo alcanzar ese equilibrio. Ahora, ¿a quién le corresponde eso? No solo le corresponde al Banco de México, eso es importante decirlo. Eso solo puede ocurrir en una combinación virtuosa de políticas públicas. Y yo creo que eso es una cosa que es importante tener claro. No puede ocurrir esta combinación si, por ejemplo, el Banco de México, al tener como objetivo el combate a la inflación, estuviera utilizando sus instrumentos para garantizar la estabilidad de precios, pero por otra parte, en la política fiscal, se estuviese generando una presión insostenible de déficits, como ocurrió, por ejemplo, en los 70s y parte de los primeros años de los 80s. Esta situación, digamos, tiene que ser, insisto, un equilibrio virtuoso entre las políticas públicas, en particular entre los distintos componentes de la política económica. Y por eso, digamos, los países tienen esta combinación en donde la política fiscal reside en la Secretaría de Hacienda, o el equivalente, la política monetaria en el Banco Central, en este caso el Banco de México, y la política cambiaria suele ser de manera conjunta, como ocurre de hecho también en el caso de México. Esas instancias son las que tienen que tomar decisiones de política económica, que tienen que ser congruentes entre sí para poder lograr esta circunstancia deseable, me parece. Creo que cambiar el mandato del Banco de México a darle el crecimiento como uno de sus elementos prioritarios no necesariamente resuelve el problema por lo que ya mencioné antes. Creo que la única forma de lograr este objetivo que deseamos todos es con una combinación deseable de políticas fiscales, monetarias y cambiarias que sean congruentes y que de alguna manera nos lleven en esa dirección, garantizando que no haya endeudamiento, que no haya presiones inflacionarias y que no haya presiones a ajustes inesperados en el tipo de cambio. Todo eso tiene que ver con una serie de decisiones endógenas de política pública, con una serie de factores exógenos también, que son las circunstancias internacionales, que a veces son propicias y a veces no. Pero en general ese es lo que todos deseamos. Solo puede ocurrir con esta combinación de elementos que acabo de mencionar. En ese sentido me parece que no se le puede pedir a una institución como el Banco de México ser responsable de las dos cosas, inflación y crecimiento en sí mismas. Por eso insistía que el Banco de México no puede ser responsable del crecimiento de mediano y largo plazo.
no podemos pensar que el Banco de México puede hacer nada para hacer que la economía crezca más rápido de lo que está creciendo, pero sí puede hacer algo para que la economía al menos tenga condiciones suficientes para que si se hacen las otras cosas que son necesarias, ocurra el crecimiento. Eso es lo que debe hacer el Banco de México. Y yo creo que ese es el mandato fundamental del Banco de México. Garantizar que las condiciones en las que se toman las decisiones en el país sean tales que permitan que se puedan aprovechar esas oportunidades. Y yo creo que es a donde estamos tratando de transitar todos, ¿no? A una situación de estabilidad, y que al mismo tiempo, si se da el componente virtuoso de la política fiscal, el componente virtuoso de la política cambiaria, que en este caso esa parte se ve reflejada en un régimen de tipo de cambio flexible como el que tenemos, que permite amortiguar choques externos, y una condición internacional que permite ese crecimiento, creo que eso es lo que nos puede llevar a ese escenario deseable. Pero insisto, no podemos exigirle a una sola instancia que sea la responsable de todo. Y yo creo que esa combinación de políticas es la que al final de cuentas nos podrá llevar hacia la consecución de ese objetivo que todos deseamos, que es inflación con estabilidad y sin endeudamiento. Pero no podemos atribuírselo a una sola institución. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Pregunto a la diputada Adriana Paulina Teixeira Zavala si desea hacer uso de su derecho de réplica. Gracias. Gracias, diputada. Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.